Bienvenidos y bienvenidas a Ecos, este espacio donde exploramos la intersección entre vida moderna y espiritualidad para reconectar con lo esencial y encontrar guía e inspiración en el día a día. Mi nombre es Amalia Insúa, este es el podcast de la Fundación Vivir Agradecidos y hoy indagamos en cómo entender y acompañar lo que sienten nuestros hijos y algunas claves para la capacitación emocional para la familia, de la mano de nada más ni nada menos que la psicóloga Marichu Zeitún, una de las voces más reconocidas en el país en temas de crianza, vínculos y desarrollo emocional infantil. Su mirada cercana, clara y profundamente humana acompañó a miles de familias a construir vínculos más sanos, amorosos y empáticos. Hoy se suma a Ecos con una invitación a mirar hacia adentro, a capacitarnos emocionalmente como madres, padres o cuidadores y a practicar junto con nuestros niños una forma más consciente de vincularnos. Por suerte, no se trata de hacer todo perfecto, pero sí de recorrer un camino que vale la pena por muchos motivos, y uno es que ahí se juega en gran parte del desarrollo emocional y humano nuestro y de quienes más amamos. Si les pasó como a mí, que se quedaron con ganas de seguir escuchando a Marichu, tenemos muy pronto un taller sobre cómo mejorar la comunicación familiar en tiempos de pantalla para padres y abuelos, así que les dejo toda la información en la descripción de este episodio. Y ahora sí, los dejo con nuestra invitada de hoy. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Bienvenida a Ecos. Muchas gracias, muy contenta de estar acá, encantada. Empecemos nomás. Empezamos nomás. Yo quiero empezar con una aclaración, que es que si vos me hubieses escuchado el diálogo interno mientras yo leía tu libro, Capacitación Emocional, hubieses dicho, no sé, quítenle la tenencia a esta mujer, alguien que la ayude, así que voy a aprovechar este espacio para tratar de hacer las preguntas de la manera más sincera y genuina posible, y pensando que eso le puede ayudar a las personas que están escuchando, pedimos que no nos juzguen. Sí, yo la verdad es que cuando te pedí que me diste para elegir y elegí este libro, me di cuenta que a lo mejor te complicaba la existencia, porque es verdad que es un libro muy movilizante. Así que bueno, gracias por hacerme caso y gracias por hablar de este tema. No, está buenísimo. Antes de entrar directo de lleno a capacitación emocional, ¿qué es? ¿Por qué es importante? Y como algunas pistas, si pudiésemos hacer ese recorrido genial. Hay una pequeña duda que tengo que quiero aprovechar para hacértela, que en el libro vos aclarás que muchas veces te dirigís a las madres por esto de la función materna y que esto es algo que está cambiando y que en unos años vamos a poder entender más como este cambio respecto de... por ahí antes se dividía más en roles de género. ¿Y qué es esto de la función materna? Yo estudié, me crié mis hijos con roles muy divididos. El papá que salía a la calle a trabajar y la mamá que se quedaba en casa y cuidaba a los chicos. Yo me quedaba en casa y además trabajaba, y escribo desde ese lugar. Yo no puedo negar la edad que tengo y que muchas veces se me va a escapar decir mamá, pero es verdad que hoy tenemos función materna en papás y función paterna en mamás, y me parece que es interesante entender que de lo que se trata es que las funciones estén cumplidas, no de quién las ejerce. Ok. La función materna, ¿cuál sería? Bueno, la función materna sería cuidar, cobijar, alimentar, proteger. La función materna viene de las cuevas, cuando en las cuevas teníamos que proteger a la prole para que no se la comieran los leones, Mm. que estén calladitos, quietitos, que no se peleen. Es toda una tarea de cobijo y de sostén y de bajar el tono. En cambio, la función paterna es la de te invito a salir al mundo, a trabajar, a vivir, a conocer, a explorar, lo cual incluye también un poquito más de enojo. La mamá incluye más miedo y más la tristeza, el papá más el enojo, pero son funciones. Perfecto. Lo importante es que estén cumplidas más allá de que las lleva adelante, digamos. Bueno, sí, sí. Bueno, y ahora vamos a empezar de lleno en nuestro tema. Lo primero que me pasó que dije, no puedo creer que no me hice esta pregunta antes, que fue, claro, en un momento vos hablas de cuál es nuestra tarea como padres y como madres. Dije, yo nunca me pregunté cuál es mi tarea, y cuestionás esto de que creo que si nosotros hacemos esa pregunta, muchas personas dicen que mi hijo sea feliz o que mis hijos sean felices, ¿no? Y vos cuestionás eso. Entonces quería preguntarte, ¿cuál crees que es vos la tarea eh, de ser madre y padre, y por qué es importante preguntarse eso? Sí, yo no cuestiono exactamente
porque me parece que estaría buenísimo que nuestros hijos sean felices y que tengamos ese objetivo. Lo que yo cuestiono es los medios por los cuales hoy la sociedad de consumo nos invita a lograr que los chicos sean felices. Y nos invitan a que no esperen, a que no se esfuercen, a que no sufran, a que no se frustren. Y justamente esas cosas que nuestros padres hicieron bien, porque no, quizás lo hicieron bien con motivos equivocados desde lo que sabemos hoy, pero lo hicieron bien porque no nos hacían esquivar las cosas dolorosas de la vida, nos hizo fuertes eso. Y estos chicos que con esta nueva modalidad de que sean felices sin sufrir, sin esforzarse, sin frustrarse, son frágiles, porque todo los tumba, porque no se fueron fortaleciendo para enfrentar los contratiempos de la vida. Mm. Había un apartado que vos hablabas sobre eso. Me parece interesante que traes, además de esto que decís de los medios para ser felices, algo que tiene que ver con la adaptación, la empatía, aceptar lo que no es posible, tratar de cambiar lo que sí es posible, confiando en sí mismos. Y después hay algo de que puedan internalizar ese acompañante que me pareció muy poderoso como concepto. ¿Querés contarnos un poco más de eso? La realidad es que papá y mamá, o las figuras que cuidan, digamos, los cuidadores, ayudamos a nuestros chicos a regularse desde que son bebitos. Un bebito tiene sueño, tiene hambre y yo lo pongo a dormir y de a poquito van pasando un montón de cosas en ese bebé. Va descubriendo que es buen comunicador. ¡Hey! Tengo sueño y me ponen a dormir. Tengo hambre y me dan de comer. ¡Hey! ¡Wow! Soy un buen comunicador. Pero no solo soy un buen comunicador, sino está bien lo que siento. Yo siento cosas y está buenísimo. Porque a lo mejor no con el hambre, pero estoy asustado. Y mi mamá me abraza fuerte. Y dice, ¡ay, qué susto ese ruido tan fuerte! Y digo, ¡ah! Esto que yo siento corresponde que lo sienta. Porque mi mamá podría no decirme eso, podría decirme, ay, no seas tonto, es un ruido, la calle. Y entonces no me permitiría apropiarme de mi propia persona y de lo que yo siento. La regulación o la autorregulación va a venir de un montón de instancias de regulación de las personas que me cuidan. Desde ya digo, no te asustes porque nos vamos a equivocar un montón de veces, pero son tantas las oportunidades que no importa, podemos equivocarnos muchísimas, pero también la vamos a pegar muchísimas. Y esto sí está relacionado con lo que dijiste antes, porque un chiquito que se sabe buen comunicador, que va internalizando las modalidades de resolver las situaciones con papá y con mamá, que confía en su criterio. Cuando está enojado y vale que esté enojado. Cuando está asustado y vale que esté asustado. Va a tener esperanza, va a tener confianza, va a salir, porque nada, ya está, yo soy, yo existo. Esto que yo tengo para ofrecerle al mundo está bueno. Y entonces es importante, si yo me la paso diciéndole, no al lugar, no tiene sentido lo que pensás, qué ridículo lo que te está pasando, o simplemente no le doy espacio a eso que al chiquito o a la chiquita le pasa, se va empezando a gastar su energía, en vez de en vivir y en prosperar y en avanzar y en crecer, la va a gastar en negar, en no conectarse con lo que siente, en inhibir, en bloquear, y toda la energía que gastamos en no sentir la desperdiciamos. Mm. Ayudar a encauzar la energía y darle un buen uso de la energía, parte del valor de la capacitación emocional, que yo no lo había pensado, es que nuestros hijos puedan tener vidas fructíferas, ese caudal de energía de las emociones, usarlas como a favor, ¿no? Eso me pareció como muy rico en vez de estar como un costo, también ver el costo de no tener eso trabajado, digamos. Pongo un ejemplo que lo usé en la charla TED que di sobre el buen enojo y que es muy válido. La Madre Teresa de Calcuta hizo muchísimas cosas y en su autobiografía ella dice que se hizo exorcizar 2 veces, porque para ella lo que hizo, nada, se sentía poseída por el demonio porque estaba muy enojada y muy frustrada. Y yo digo, ella hizo buen uso de sus enojos, porque con sus enojos hizo crecer las hermanitas de la caridad, hizo leprosarios, hizo muchísimo, encauzando bien su enojo. Podría haber puesto bombas y no lo hizo. Lo que hizo fue hacer un montón de cosas por el mundo. Y entonces, si yo en vez de gastar la energía en hacer cosas buenas, la gasto en no conectar con mi enojo, nada, reprimo y me quedo en una celda rezando el rosario, y rezo por la humanidad y que nada, que la cure Lola la humanidad, que alguien lo resuelva, pero yo no. Pues cuanto más útil es que ella sienta lo que siente, se asuste de lo que siente tanto
que pidió que la exorcicen, y sin embargo con esa energía haga todo lo que hizo. Mm. Me pregunto ahí algo que me genera como curiosidad respecto de lo que traías, que lo opuesto sería algo de la sobreadaptación, ¿no? O como resultado de convertirnos en lo que el otro quiere que seamos, por esto de no validar las emociones o no escuchar las emociones o no darle lugar. ¿Es posible que, o sea, puede no suceder algún grado de sobreadaptación o pseudoadaptación? No, ¿Y tenés razón. cuándo es sano, cuándo no es sano? Siempre hay un poquito de sobreadaptación, porque, o sea, vivimos en un mundo y a veces nos tenemos que acomodar a las cosas de ese mundo. El problema de la sobreadaptación se torna complicado cuando en este crecimiento, vuelvo al bebé, ese bebé cuya mamá, cuyo papá, las personas que lo quieren, lo van ayudando a saber lo que le pasa y lo que siente, puede decir, tengo ganas de subirme a esa pared alta. Y la mamá no le va a decir, no, no te subas. La mamá le va a decir, es que sería divertidísimo, pero no quiero que te subas porque te vas a golpear. Entonces, le va devolviendo su propia identidad y le va diciendo, vale tener ganas de arriesgarse, vale sentir celos, vale querer comer milanesa de lunes a domingo, vale todo tu mundo interno. No te voy a dejar hacer todo, pero sí vale que lo pienses y que lo sientas. Pero va a haber otro chiquito cuya mamá o cuyo papá, cuando él le diga me subo a la pared, la mamá se asuste mucho y entonces él no se quiere subir más a la pared. O el papá se enoje un montón porque no le gustó la comida que él le preparó. Entonces nunca más diga que no le gusta la comida. Y entonces ahí sí viene la sobreadaptación, cuando el hijo, en vez de ser hijo, se convierte en el adulto que cuida al adulto. Y esa es la sobreadaptación. Estoy siendo aquel que el mundo yo creo que quiere que sea, pero no estoy siendo yo mismo, porque no tuve espacio para que mi yo mismo se desplegara. Y por eso es tan importante lo que hacemos los adultos. Y si yo soy sobreadaptada, tengo que trabajar eso primero, porque si no voy a ser sobreadaptados a mis hijos. Bueno, eso también es algo que me pasó leyendo tu libro, que fue como, no, claro, o sea, tengo que hacer un montón de trabajo yo, como que si bien vos traes mucha humanidad, ¿no? Creo en la paciencia de aceptar que somos humanos y no buscar la perfección, creo que lo traes, a mí me resulta inevitable decir como, uy, ya estoy tarde, entiendo que lo que vos traes es necesitamos mirarnos a nosotros mismos, trabajarnos a nosotros mismos, pero en el mientras es con nuestros hijos, para nuestros hijos, mientras ya están acá en muchos casos. Sí, pero no te asustes, porque pasa otra cosa, eso es verdad, sí, pero mientras tanto pasa otra cosa. Si yo no tuve cabida para mis celos cuando era chiquita y mi hija viene celosa de su prima porque tiene la bici con canastito y la mía no la tiene, eh, yo puedo decir, no seas malcriada, déjate de jorobar, tu bici está perfecta, repitiendo para no recordar, que es una cosa que digo un montón, o sea, prefiero no acordarme lo mal que lo pasé cuando me trataron así, y entonces repito, o puedo sentarla en mi falda a mi hija, pero estoy sentando en mi falda a Marichu chiquita. Y estoy siendo la mamá de Marichu chiquita para decirle, sí, si hubiéramos visto esa bici, claro, ¿cómo no te va a gustar? Si es divina. Tu prima tiene una bici increíble. ¿Qué te parece si vamos a la bicicletería y vemos si encontramos un canastito, no el mismo, pero otro parecido? O sea, no voy a tirar tu bici por la ventana, pero sí vale que estés dolida y sí vale que tientas celos de tu prima. Y entonces yo también me curo a través de mis hijos. Y hay una cosa, cuando algo me impacta mucho, un poquito más de lo que me parece razonable que me impacte, seguramente tenga algo que ver conmigo. Y entonces ahí me pongo a revisar lo que decís vos. Buenísimo, me encantó esto de repetimos para no recordar y también la posibilidad de sanarnos quizás o ir integrando mientras vamos maternando y paternando. Que es muy lindo Eh, maternarse a uno mismo. mm, Me siento y me abrazo. Incluso cuando empezás a hacerlo con tu hija, ponele, también te va a pasar con una amiga, que sentís celos y vas a decir, y sí, ¿y por qué no? Lo malo sería que yo, no sé, le arranque la remera nueva de la mano, que se la rompa. Eso estaría mal. Pero que yo diga, qué guacha, mirá qué linda la remera que se consiguió y yo la busqué y no la encontré. Nada, pasa nada, es humano. sí, eso también como me hizo bien recordar o volver. Hay, viste, hay cosas que como
sabemos en un nivel, pero a veces necesitamos volver a recordarlos o ir profundizándolos. Y hay algo que a mí me sumó mucho también, era esta idea que vos traías con la historia de Pandora o la historia de Adán y Eva revisitada, que si querés la puedes contar para quienes están escuchando alguno de esos, pero que tiene que ver, lo que yo entendí es todas esas emociones que nos cuestan más, que son más desagradables, primero que no las podemos eliminar y que después si las buscamos eliminar, tapar, no ver, estamos eliminando y tapando todas las otras emociones. Entonces, hacernos cargo, entiendo yo por lo que te voy escuchando, de nuestro mundo emocional y del mundo emocional de nuestros hijos, no es nada más saber lidiar con las emociones negativas, sino también poder disfrutar y gozar de las otras emociones, ¿no? Claro, porque esto es como la sordina del piano. Si yo bajo, o sea, le saco el volumen a los agudos, se lo saco a los graves. Entonces, si yo no me conecto con mi emocionalidad completa porque me parece peligrosa, porque me asusta, porque no me gustan mis emociones que yo llamo oscuras, no negativas, o sea, aquellas que no tienen buena prensa, pero que no son malas, son humanas, lamentablemente también le voy a poner sordina y tampoco me voy a poder reír a carcajadas, tampoco voy a poder ser recontra feliz, porque yo tengo un sistema emocional que está bloqueado por la sordina, como que le pusieron un trapito para que no haga ruido, ni lo lindo ni lo feo. Me encantó como parte de la metáfora, traes muchas metáforas, creo que es muy pedagógico el libro, pero a mí me sirve un montón porque son imágenes que quedan y que sirven para ir entendiendo. La metáfora del rafting como la capacitación emocional. Me parece que lo que vos traes con esta metáfora, y si querés contarla y en qué sentido la traías vos, es como, bueno, esfuerzos que valen la pena y luchas que no valen tanto la pena. Pero está muy relacionado porque cuando yo me conecto de verdad con lo que siento, dejo de ser como el Quijote que luchaba contra molinos de viento que no existían. ¿Qué es el rafting? Vos bajás por un rápido y entonces tenés que conseguir que el bote no se dé vuelta, no perder ningún chico por el camino, no chocarte con una piedra, pero ir corriente para arriba es imposible. O sea, si mi papá no se ocupó de mí cuando yo era chiquita, no puedo gastar toda mi vida en tratar de que mi papá se ocupe de mí cuando soy grande. A lo mejor lo que tengo que hacer es conectarme con el dolor de que no lo hizo, no pudo, no quiso, no supo, conectarme con que no tuvo que ver conmigo, que era un problema de mi papá eso que pasó. Entonces, acerrarse es esto, dentro de lo que tengo. Este bote, esta agua que va para este lado, ¿cómo hago para hacer lo mejor que puedo? Para llegar a la orilla que quiero llegar, para no tumbarme o para tratar de no tumbarme o para tratar de volver al bote si me caí. Entonces, sí, hay cosas que no son posibles y parte de esto es, me despido, me tengo que poder despedir de algo. No me puedo quedar toda la vida resentida porque mi papá no se ocupó de mí. Mm. Desperdicio mi vida si hago eso. Sí, también algo de que en ese barco de rafting, no sé cómo se llaman, Es las un bote. botes, Bote. el bote de rafting, si adentro, si estamos pensando que adentro también están nuestros hijos, eh, bueno, acompañar que vayan con el fluir de ese río, que a veces prueben ellos estar cuando están más listos, dirigir un poco, después volver a tomar el mando, ¿no? Como algo de eso también me parece interesante como metáfora que traías. Qué lindo, tal cual. Esto de que no estamos solos en ese bote, somos muchos y sí, tal cual, vamos a ir enseñándoles también cómo se hace para no caerse. Cómo Mm. sea, si te caes, ¿qué tenés que hacer para no caerte? Para que yo te pueda rescatar rápido, buscar el salvavidas, por ejemplo. El otro día leía en un libro que nada que ver conmigo, pero una señora puso esa misma imagen y decía que antes de hacer la bajada, digamos, del rafting, le dijeron varias cosas que muchas veces se lo dijeron. Las rodillas a la cara. Si te caes al agua, hacete bollito. Si te caes al agua, hacete bollito. Si te caes al agua, buscar salvavidas. Si te caes... Y entonces se cayó al agua. Instantáneamente se hizo bollito, buscó el salvavidas y en medio minuto estaba de vuelta en el bote. Entonces, qué interesante es poder acompañar a los chicos. Y creo que capacitación emocional es un poco eso. ¿Qué quiere decir? Hacete bollito, agarrar, mirar el salvavidas, agarrate de la soga. Es eso, ese chico se va a caer y va a tener todos los recursos que fue adquiriendo porque se los fui dando. O lo fuimos aprendiendo juntos a veces también. Recién tirábamos como algunas ideas así de qué es la capacitación emocional.
¿Querés contar vos, para quienes están escuchando, qué significa para vos la capacitación emocional? Claro, empiezo un poquito más atrás, Dale. porque yo empecé escribiendo cosas de crianza y de repente descubrí, o sea, empecé diciendo qué importante es la mirada enamorada de papá y de mamá para que el chiquito en ese espejo, en esa cara, se sienta valioso, querido y querible. Y entonces, revisando todo esto, dije, pero claro, acá hay un detalle muy importante y es, yo tengo que conectar a los chicos con lo que sienten de verdad, no con lo que a mí me gustaría que sientan. A mí me gustaría que compartan, a mí me gustaría que saluden, a mí me gustaría que sean buenos con sus hermanitos o con sus amigos. Y a veces los chicos no son tan prolijos como eso. Y entonces empecé a desarrollar esta idea de que lo que sentimos vale. Mm. Y entonces, a partir de ahí, me conecté con Goleman, con Gottman, con un montón de autores que hablan de esto, y dije, es esto es lo que yo tengo. Entonces, uní todo eso que sabía para decir, una cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que hacemos. Capacitar emocionalmente no es como cree la crianza respetuosa equivocada, que es, estás enojado, pegame, estás enojado, insultame. No, estás enojado, veamos qué podés hacer con tu enojo. Veamos si tiene razón de ser, si no, si vale, si me lo podés explicar de otra manera. Entonces, capacitar emocionalmente a un hijo o a un amigo o cualquiera es ayudarle a poner en palabras lo que le pasa y buscar juntos la mejor solución. Y a veces la mejor solución es llorar. Porque si mi novio me dejó, lo que yo voy a poder hacer es llorar amargamente hasta que me encuentre con otro chico que me guste más que el novio anterior. O sea, no siempre hay una solución para las cosas. O sea, capacitar emocionalmente es acompañar en lo que al otro le pasa de verdad, conducir en los chicos palabras y acciones, porque hay cosas que no se pueden hacer y cosas que no se pueden decir, y acompañar el dolor, que nos cuesta un montón, porque no queremos que sufran, entonces queremos evitarles el dolor. Pero si yo le evito el dolor, lo debilito también. Y entonces no tengo que, tampoco me voy a quedar sentada en el dolor durante 3 meses, nada, revolviendo el caldero, pero sí acompañar hasta que el propio chico encuentre sus recursos para salir. Sí, también nos cuesta acompañar el dolor porque nos cuesta sentir a nosotros el dolor y bancarnos ese dolor adentro nuestro, creo. Eh, Me gustaría que vayamos a algunas como de esos caminos para encauzar, pero antes, hubo un término que me gustó mucho que me parece que es totalmente tuyo, no sé por qué me pareció muy original, que es el del daltonismo emocional, como parte también de ir entendiendo estas como problemáticas en torno a, o el contexto en torno a la capacitación emocional. Eh, Daltonismo emocional. Yo quiero creer que me lo inventé. A lo mejor me lo copié de alguien y pido disculpas, pero la idea es, el daltónico no reconoce el verde, no reconoce el rojo, no sé cuáles no conoce. Pero cuando yo miro la realidad, la miro como aprendí a mirarla de chiquita. Y entonces, si cuando yo era chiquita, estar triste era de tontas, de hecho, en el libro digo que yo soy única mujer, tenía 3 hermanos varones, y entonces está todo muy teñido de que había que ser fuerte, no había que llorar, yo tenía que ser aguerrida, porque si no me quedaba atrás, detrás de esos varones que me pasaban por encima. Y entonces seguramente cuando crié a mis hijos chiquitos, me debe haber costado un montón conectarlos con la tristeza, la vulnerabilidad, la ternura, porque además todo esto que estoy diciendo, no sé si lo hice con mis hijos chiquitos, lo fui aprendiendo sobre la marcha y fui corrigiendo lo que podía, pero entonces, daltonismo para mí es eso, ¿qué no pude ver? ¿Qué colores yo cuando me crié tuve que hacer desaparecer? Porque no me los habilitaron, porque yo les tuve miedo, o sea, no es solamente por lo que hicieron conmigo, por ahí yo tuve miedo de sentir con tanta intensidad y no me habilitaron. Te pongo un ejemplo muy impactante. Atendí a un chiquito cuyo papá se murió y era chiquito, este, y él estaba muy enojado con su papá que se había muerto y con su mamá que no lo había curado. Pero claro, la única loca que iba a tomarle como válidas esas emociones fui yo. Pero el chico salió de acá livianito, pero recontra livianito, pues se sentía muy culpable. ¿Cómo te vas a enojar con un papá que se murió? ¿Cómo te vas a enojar con una mamá que es lo único que tenés porque tu papá se murió? Y bueno, creo que yo no tenía ese daltonismo porque no me pasaba y porque era su psicóloga y porque entendí lo que le pasaba. Pero la mamá no creo que hubiera podido darse cuenta de que eso le pasaba a su hijo.
porque ella estaba tremendamente triste. Entonces, no sé si ella tenía la capacidad de sostener eso. Después la tuvo, porque yo se lo conté y lo hablamos y pudimos, pero son emociones que uno dice, epa, pará, hay que ser yo y quién más para sentir eso. Mm. Gracias por el ejemplo. Eh, sí, es como que como parte de la tarea de la capacitación emocional es ampliar ese registro de señales propias de emociones. Lo que me llamó la atención es que traías ese ampliarlo en nosotros mismos, poder verlo en los otros, pero también mencionaste como nuestras emociones en relación a ellos. Y eso como que me llamó la atención porque es cierto, es como, claro, yo tengo mi mundo emocional, él tiene su mundo emocional, pero hay muchas cosas que me pasan por emociones que se me despiertan en el vínculo con, Claro. ¿no? Y sí, y con un hijo te pasa un montón, no sé, yo tengo un varón y dos mujeres, y a las mujeres jamás, no es que lo agredía al varón, pero le decía tonto, le decía con mucha más facilidad tonto al varón que a las chicas, Mm, porque seguramente tenía que ver con mi infancia y mis hermanos y un montón de, o sea, no es solamente lo que yo quiero sentir, sino lo que siento, esto, lo que repito porque no recuerdo. Y entonces, nada, yo debo haber tenido un cierto nivel de enojo con los varones y se la ligaba a mi propio hijo que no tenía nada que ver en el asunto. mm. En el ejemplo que traías antes, vos como psicóloga funcionaste como alguien más por fuera de la familia que acompañó en ese proceso, ¿no? Hay algo que a mí me pasa cuando veo mi familia, las familias actuales, como el contexto, que es como, hay unas, quizás es más mío que de la gente, pero lo tiro y vemos. Hay algo de bueno, esto es como nosotros lo hacemos en nuestra casa y qué nos pasa con cuando hay un tío que comenta sobre la emoción de no pasa nada, te caíste y no duele, o una abuela que tiene otra manera, o digo, para bien y para mal. Yo creo que cuando contás este ejemplo lo veo como un caso positivo de ser más acompañando a esa persona pequeña a crecer. Me parece algo muy positivo y necesario. Y hasta alivia la carga de las familias pensándose como islas. Y por otro lado, cómo cuesta también cuando aparecen esas otras personas por momentos, ¿no? Sí, cuesta hasta ahí, Mm, porque si yo estoy tranquila de lo que yo estoy pensando y el tío le dice, no, no pasó nada, no te pasó nada, y te mira con cara de que sos una exagerada, vos lo mirás a tu hijito y le decís, el tío creció y él, nosotras sabemos que cuando duele, duele, y cuando a vos te duele, yo me voy a ocupar de que a vos te duela. Y a mí no me importa lo que diga el tío. Y mm, entonces también lo está fortaleciendo un montón. Y por otro lado, también el tío va a aprender. mm. El tema es que yo me sienta insegura. Mi tío me dice y tiemblo. ¿Estará bien esto que estoy haciendo? A ver, vuelvo al libro. ¿Es correcto o yo debería hacer alguna otra cosa? Pero cuando yo estoy más o menos plantada, y te pongo, yo estoy con los ejemplos, pero este está bueno también. Si yo estoy segura de que tengo un hijo chiquito que todavía le cuesta saludar, y estoy segura que lo que necesita es que lo saluden, entonces voy a llegar a la casa de mi mamá y le voy a decir a mi hija o a mi hijo, eh, a tu abuela le gusta saludar. Entonces, si vos no la querés saludar, déjala que te dé un beso. ¿Y vos qué querés? Que yo te alce, vamos caminando, le decís hola con la mano. Entonces, vamos a hacer algo para eso. Ahora, si yo no hago nada de eso y mi mamá lo mira y le dice, si vos no me das un beso, yo no te doy los caramelos que te traje, y yo, con el viejo modelo, le digo, ¿viste? Y bueno, si vos no la querés saludar, atenete a las consecuencias, te quedaste sin caramelos. Le estoy echando querosena al fuego de mi mamá. Y en cambio, si yo le digo, mamá, se le acabaron los besos, me dio tantos besos a mí que no tiene más, le vas a tener que dar vos un beso. O sea, una vez que yo entendí, y yo soy del equipo de mi hijo, yo puedo modificar el mundo externo para que lo lastime Me menos. encanta que traigas ejemplos, me parecen muy esclarecedores. Hay algo de que no forzar, ¿viste? Tironear, de no querer que la planta crezca antes de que le toque crecer, ¿no? ¿No? Como sabiendo que hay cosas que tienen que ver con el desarrollo, Sí, supongo. sí, Eh, para los que no estudiamos el desarrollo infantil o el ser humano, no siempre es tan claro cuándo es algo propio de que requiere tiempos más largos o un acompañamiento más cercano y cuánto
vale un desafío o no sé si se entiende tanto la pregunta. ¿Cómo sabe alguien que no tiene experiencia en el desarrollo de los niños sabe cuándo está más para acompañar con un empujoncito y cuándo es una cuestión de tiempos, paciencia? Yo creo que es mirando. Nos vamos a equivocar, como decís vos. A veces me voy a equivocar pidiendo de menos y otras veces me voy a equivocar pidiendo de más. Con el primer hijo seguramente me equivoque más, porque no tengo ni idea y porque además con el primer hijo yo estoy dando examen de mamá. Hmm. Yo no sé, yo nunca, estás en un supermercado, si no sos mamá, si jamás voy a tolerar que un hijo mío tenga semejante berrinche. Y 3 años más tarde te encontrás con el semejante berrinche en el supermercado y decís, ah, caramba, ¿y ahora qué hago con esto? Pero claro, con ese primer hijo vos decís, qué horror, soy una pésima madre porque no logro evitar el berrinche. Y con el segundo hijo, la mirás a la de lado y le decís, ay, sí, viste, está en la etapa de los berrinches, ay, qué castigo. Y seguís de largo, tan tranquila. Un poco hay experiencia, un poco hay mirar, un poco hay perdonarse. Y sí, tenemos que saber que es el rafting, vamos haciendo lo que vamos pudiendo a medida que podemos. Buenísimo. Cuando hablabas de capacitación emocional, vos traes este camino intermedio entre el autoritarismo y el modelo más permisivo. ¿Nos contás un poco más de qué se trata ese camino intermedio? En todo este proceso de ir pensando cómo ayudar a los papás a entender, lo que yo me di cuenta es que los autoritarios tienen algo muy valioso que es la firmeza, porque la firmeza da paredes sólidas que me sostienen, pero se equivoca porque pone mucha firmeza sin empatía. Es porque yo digo y lo haces y callate la boca y nada, si no te gusta, andate a otra parte, andate a vivir a otro lado. Y que el modelo permisivo tiene otra cosa muy valiosa, que es que puede ponerse en el lugar del hijo. Y qué fabuloso eso, porque tiene esta capacidad de entender y el chico no tiene que reprimir ni que negar, pero en cambio le falta la firmeza. Entonces, un papá permisivo es muy empático, pero al final se le derrumba el mundo encima, porque no pone bordes y la comida, nada, nadie viene a la mesa y los chicos no comen, uno termina enojándose o nunca sabés lo que comieron. Y entonces, lo que me di cuenta es que si yo comprendo con esta capacitación emocional y delimito con firmeza, voy a lograr el hijo ideal, si se quiere. Porque va a tener la autoestima alta, porque yo comprendí sus emociones oscuras, pero también se va a sentir bien querido, porque cuando lo saqué del agua, cuando quise que se saque del agua, lo saqué. Y cuando quise que se ponga a estudiar, le saqué el teléfono y se quedó. Por ahí no estudió, pero por lo menos se quedó en el cuarto con la carpeta. Entonces, creo que el modelo ideal es el punto medio. El permisivismo fue una reacción, una sobrereacción al movimiento autoritario. Pero no es el final. El final de la historia es tomar lo mejor de cada modelo y necesitas la capacitación emocional para eso. Porque para poder ser empático y entender lo que le pasa a los hijos y después poner límites, necesitas esto que estamos hablando. A mí me sirvió que traigas que ese camino intermedio no necesariamente lleva a niños dóciles No, y eso me parece como importante traerlo. claro, es que en realidad ustedes son o la única, o la primera, o la última generación de padres que en su crianza negaron, reprimieron, bloquearon, y la primera generación de padres que te dicen ni pienso, de chicos que te dicen ni pienso. Y entonces, la generación de ustedes, cuando el chico dice ni pienso, dice, "Ah, ¿y ahora qué hago? Yo cuando mi papá me decía, lo hacía. No, no, o sea, no tengo herramientas para enfrentar un hijo que me enfrenta. Ahora, está buenísimo que mi hijo me enfrente porque lo hace fuerte, lo hace potente. Yo le voy a confirmar que lo quiero igual, pero de la bañadera lo saco para que no se enferme, porque el agua está fría. Entonces es muy poderoso que yo pueda tolerar, y ahí es donde tenemos que trabajar los adultos, y por eso tengo tanto trabajo y por eso la gente lee mis libros, porque te tenés que hacer fuerte para estos súper chicos, pero son súper chicos de verdad. Los adultos anteriores, en medicina se llama quebradura en tallo verde. Estábamos quebrados en tallo verde, porque los huesos largos a veces se quiebran, como la rama. Se llama tallo verde porque una rama que se dobla y se quiebra, se murió. La tenés que sacar. Una quebradura en tallo verde es un hueso que se dobló, se enderezó, y vos lo mirás y está bien, pero está roto. Y necesita yeso y necesita tiempo. Entonces, a nosotros, cuando no nos daban permiso de sentir, ni de pensar, ni de desear, ni de pedir, de alguna manera nos quebraron en tallo verde.
y no teníamos la autoestima alta y hacíamos lo que teníamos que hacer, pero no estaba bueno. Esto está mucho mejor, pero hay que lograr ser firmes, si no, te pasan por encima. Y me parece interesante también que validar y aceptar las emociones y escuchar las emociones y ser empáticos no es hacer lo que los niños quieren siempre. No, no solo eso, sino que tampoco es estar de acuerdo. Mm, Yo puedo comprender sin estar de acuerdo. ¿Cómo es eso? Y mi hija viene y me dice, lo odio a papá porque no me deja ir a la fiesta. Y yo puedo decir, y la rabia que te da, y a vos te gustaría, y por qué papá pensará de esa manera, y por qué pensará que vos sos chica. Yo no estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo con el papá en que no la deje ir a la fiesta. Pero puedo comprender tu rabia, tu enojo y tu dolor sin tener que decir que sí. Y eso también es una trampa de la generación anterior. Mm, Porque mi mamá, cuando me comprendía era porque me iba a decir que sí. Y cuando me decía que no, no me comprendía. Y mm. podemos comprender y decir que no. Y entonces ahí tenés un pedacito de ventana de algoritmo emocional importante. Se puede comprender y no estar de acuerdo y decir que no, y no pasa nada. Puedo comprender y decir que no. Sí. Sí, porque seguimos con los ejemplos. Son las 7:30 de la tarde y te pide un yogur. Y vos le decís, uy, estaría buenísimo comer un yogur, pero no te lo voy a dar, porque si yo te doy un yogur, después no vas a comer la comida. Y si no comes la comida, yo me voy a enojar con vos. Y entonces, sí vas a comer el yogur después de comer. Y yo ahora tolero que te enojes conmigo. Yo no me enojo con vos, porque tenés toda la razón de estar enojado. Es re injusto que mamá mande. Te encantaría ser vos el que manda, pero no vas a comer un yogur. Mm. Sí, también como hay algo de cómo lo mostrás estos ejemplos, que hay algo de como me sale como, bueno, ponernos en las zapatillas de que somos los adultos en esta situación y punto. No en el sentido de volver al autoritarismo, pero bueno, sí, o sea, hay algo de la responsabilidad y de que nuestra responsabilidad no es que estén siempre contentos, como decíamos, porque hay algo de la tarea que implica poner límites, que implica asumirme como el adulto responsable de esta situación. Y no sabes cómo te sostiene eso. Cuando el adulto no pone límites, los chicos sienten que las paredes son de goma eva. Mm, Y entonces, nada, ay, no me siento seguro mm. con la pared firme. No quiere decir que esté contento, pero me siento seguro. Los papás cuidamos y los hijos son cuidados y no podemos salir de este sistema. Por ahí los pasos o en este camino de integración, de capacitación emocional que vos traes, en el libro hay como varios pasos y el primero es esta conciencia, este darse cuenta de lo que los chicos están en uno mismo en los niños, qué es lo que están sintiendo. Y también traes mucho que en tus ejemplos, que no sé si corresponde a este segundo paso de la sintonía, sentirnos sentidos, que el otro sienta que estoy sintiendo que te están pasando cosas. Y mucho usas la palabra. A mí a veces me da la sensación de que sobreusamos la palabra, o veo que se sobreusa la palabra, como que demasiada conversación, o esa es la sensación que me da a mí, quizás es por el modelo del que vengo, pero como que a veces hasta confunde, gasta energía. Y por otro lado, cuando son más chicos es como, ¿estás seguro que le estás poniendo las palabras a lo que le está pasando? O por ahí es lo que estás interpretando, pero no es que tiene sueño, es que está celoso, no sé. Son dos preguntas diferentes, no sé si fueron claras. Sí, yo creo que lo primero que dijiste tiene que ver con palabras racionalizadoras. Hmm, Entonces, la palabra que quiere explicar racionalizando para que el otro no sufra es la que me parece que no está buena. Pero poner palabras para lo que de verdad, tenés razón que a veces, ahí voy a la segunda, a veces no sé lo que le pasa. Pero cuando no sé lo que le pasa, voy a poder decir algo genérico como, ¡ay, cómo cuesta irse a dormir! ¿Qué sé yo? Sí, no sé. Siempre hay una frase que yo puedo decir que lo va a hacer sentir sentido. Me fastidia que me lleves a la cama. Ay, sí, quería seguir jugando. Y lo que es increíble es que le digo, quería seguir jugando, y si habla, te va a decir, no, no quería seguir jugando, quería terminar este rompecabezas. Entonces, a veces la pego y se siente entendido, y otras veces no la pego y me ayuda a lo que fuera. Pero la palabra sirve para otra cosa, vos que tenés un chico chiquito. Si tu chiquito se cae, nosotros estamos acostumbrados a hablar.
Y yo no puedo solamente poner la actitud de, ay, te golpeaste, ¿qué te pasó? Lo voy a decir. Uy, qué golpe que te pegaste, que esa piedra que te chocaste, vos no la viste, estás re enojado con la piedra. O sea, necesitamos la palabra. Es verdad que es imperfecta, es verdad que es incompleta, pero de alguna manera él ni siquiera entiende tus palabras, pero en las palabras hay un tono, y lo que él entiende es el tono, y se van armando estas carpetitas que yo digo que son las carpetas de las emociones: tristeza, miedo, inseguridad, vergüenza. Pero nosotros lo tenemos que hacer con palabras, porque no lo podemos hacer de otra manera, porque es nuestro recurso de adultos. Sí, pero en el ejemplo que vos trajiste me vino re bien porque justo en el caso de alguien tan niñito, tan chiquito, por ahí es diferente, ¿no? Porque eso también va cambiando. Pero a mí a veces me pasa que veo que se cae y cuando hago una pequeña pausa, muchas veces se para así de viaje y jamás, o sea, registró, muchas veces no le dolió, digo, cuando le dolió sí y demás, pero creo que a veces cuando hay una cierta suerte de ansiedad de como no pasó nada, o sí pasó, pero bueno, lo que pasó, viste, como ahora hay unos videos muy graciosos de que no sabes ni qué decirle frente a que se cayó Genial. como, Lo vi ese- te caíste, no pasó nada, o sí pasó, y valido tus emociones, un chiste sobre eso, pero tam- Sí, a tenés mí a razón. veces me da la sensación de que o he visto que la palabra responde más, la sobrepalabra o la racionalización responde más a una ansiedad propia eh, que a la habilidad de ponerle registro o acompañar al niño o a la niña a que desarrolle su mundo emocional. Claro, ahí está el arte. Hmm, Si vos sobre reaccionás, se asusta cuando podrían haberse asustado. hmm. Si subreaccionás y le decís no pasó nada, no pasó nada, por ahí no lo ayudás a conectarse con su mundo interno. En esos segunditos de espera, vos te das cuenta que no fue para tanto y no necesitas hacer nada. Pero en esos segundos de espera, por ahí se puso a llorar fuertísimo. Y entonces ahí sí avanzás a decir, uy, qué golpe que te diste, te voy a ayudar. Pero sí, y es un arte que vamos logrando, y la empatía no es todo el tiempo, nada, es me fijo y veo lo que le pasa al otro, no lo que yo creo que le pasa, y hay que mirar. Sí, también es como simplificar en el sentido de eso, de mirar, de estar presente, es como que por ahí cuando lo hablamos y lo teorizamos, me parece que debe ayudar mucho a estar presente con la situación y abierto a la situación, ¿no? Sí, sí, tal cual. Eso es lo que importa. Mm. Ya para ir cerrando, ¿podemos usar un ejemplo, el que vos quieras, que pueda dar cuenta como una especie de ese camino que proponés vos? No tienen que ser en 8 pasos exactos, ¿no? Pero digo ese camino de tomar conciencia, sintonizar, empatizar, idear soluciones, ¿Vale? clarificar, soberanía, algo así. Un ejemplo de un niño que no quiere hacer la tarea. Entonces, la conciencia es, ups, conciencia y sintonía, estamos en un tema, uy, no querés hacer la tarea. A veces ni siquiera tengo que decir, alcanza con que yo repregunte, ¿no querés hacer tu tarea? Ay. Y eso solo ya lo hace sentir tan escuchado que me va a poder decir, no, lo que pasa es que es muy larga, no, lo que pasa es que nos dieron tarea por culpa de fulanito, que no se portó mal y por eso nos dieron tarea. Nada, acompaño, 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 sostengo. Y una vez que más o menos logramos juntos entender lo que pasa, yo le pongo palabras. Si el chico es chiquito, si es más grande, las va a poner solo. Entonces, sí, qué fiaca, tenés que hacer una tarea que si fulanito no se portaba mal, no te la daban. Ah, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces ahí viene otra etapa que está muy buena. Yo pongo palabras al problema y después buscamos juntos soluciones. Y a mí me parece que para esto que es armar la caja de herramientas de los chicos es muy valioso. Porque bueno, ¿y qué querrías hacer? Y no la hago. Si yo qué culpa tengo, yo me porté bien. Entonces, hacemos una lista. Yo no le digo, bueno, pará, mocoso, no seas desubicado. Bueno, no hacerla. Yo le digo, bueno, la hacemos juntos, rápido. Sí, hacemos una lista de opciones, brainstorming. No podemos pensar en limpio, hay que pensar en borrador. Y muchas veces los papás, cuando el chico dice algo que es una gansada, cállate, para decir pavadas no digas nada, se acabó la capacidad de pensar. No, pensá todas las gansadas que quieras, porque estamos en la etapa de idear soluciones. Y después va a venir la resolución. Bueno, de todas estas, esta no, esta tampoco. De estas dos, ¿cuál te parece?
¿Lo hacemos ahora, nos lo sacamos de encima rápido? ¿O lo hacemos después de bañarte y lo hacemos, y ahora te vas a jugar, cuando se te pase un poco la rabia? Y bueno, ideamos. Igual en esta resolución hay una parte que es, a veces no tiene solución. Y la resolución es te acompaño en el dolor de que lo que vos querrías hacer no se puede. Y esto también es importante. Y bueno, finalmente, las últimas son más adultas que de los chicos, porque en la medida que vamos haciendo este proceso, vamos siendo más soberanos dueños de nosotros mismos. Voy clarificando lo que siento, mi hijo va clarificando dentro de su mente que tiene derecho a estar enojado con su amigo porque por su culpa tiene tarea, y que al mismo tiempo le conviene hacerla para no meterse en problemas. O sea, cada vez sabe más de sí mismo y además va siendo cada vez más dueño de su propia persona. Yo creo que clarificación y soberanía son más adultas porque hablan de esto de abrir la ventana del daltonismo emocional. Cuanto más lo ejercito, más me conozco y más puedo conocer al otro y más lo puedo acompañar. Pero es clave esto, porque si yo pongo un ejemplo de adultos, llega mi marido y le digo, se rompió el lavarropas. Me dice, bueno, ¿qué querés? Llego y me saludás de esta manera. Empezamos mal. Si llega y yo le digo, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? Y él me dice, bien o mal. Y yo puedo, y cuando yo finalmente le digo, se rompió el lavarropas, él va por ahí estar preparado para decirme, uy, en serio, qué macana, ¿y qué hiciste? ¿Llamaste el service? ¿Querés que llame yo? ¿Qué hacemos? Pero a veces el otro no entiende porque yo tampoco entendí. Y creo que está bueno que nos tomemos el tiempo para hablarnos amorosamente y sin querer, cuando no hacemos esto, provocamos lo que tememos. Yo provoco que él me conteste mal y que me diga, bueno, ¿qué querés? Yo no te vengo a contar que la impresora se me trabó. Qué sé yo, llama al service. Y parece que él es recontra poco empático, pero quizás la que fui poco empática fui yo, que llega a las 7 de la tarde, que yo en vez de saludarlo, le tiro por la cabeza que se rompió el lavarropas. Cosa que hago habitualmente, te voy a decir. Así que estoy tratando de curar ese ejemplo. Marichu, te tengo que dejar ir. Qué bueno que tenemos muchas oportunidades de seguir aprendiendo de vos a partir de libros, conferencias, charlas y demás. Pero bueno, respetaremos los tiempos, así que 1.000.000 de gracias por hacerte el espacio para participar de esta conversación. Gracias a vos por invitarme, fue súper, súper valiosa e interesante. Gracias. Esto fue Ecos, una producción original de la Fundación Vivir Agradecidos. Queremos escucharte, saber qué te pareció el episodio, así que déjanos tu comentario en Spotify o en YouTube. Y si te gustó lo que escuchaste, seguinos para no perderte ningún episodio y también ayudarnos a crecer con este proyecto que queremos tanto.